CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Pares Impares. Hoy tenemos un capítulo para viajar en las posibilidades que existen en ese otro mundo. El mundo donde la polarización es un sabor lejano y donde lo que hay es una cultura del encuentro, donde son nuevas herramientas para conocernos más y para desarrollar una sociedad donde podamos vivir juntos y mejor. Conoceremos algunos de esos casos porque la idea es que cada vez lleguen más lejos y se repliquen más. Así que aquí comenzamos Pares Impares. Para muchos jóvenes este tiempo es un tiempo de estrés. Hay quienes están decidiendo que van a estudiar, pero hay otros en que ese estrés tiene otra escala, otro nivel, porque tienen que elegir en qué trabajar y tienen que hacerlo rápido, porque se están jugando su sobrevivencia en la vida adulta. Son esos jóvenes que viven en residencias, que cumplen 18 años y están justamente en una edad de egreso, que contrario a lo que nos podríamos imaginar, no necesariamente es una fecha feliz, porque es una fecha donde todo el peso de ser adulto cae de un momento a otro. De acuerdo a la legislación, quienes cumplen la mayoría de edad solo pueden mantenerse bajo la protección del Estado mientras estudien en un sistema regular. Quienes no logren entrar a ese sistema, el 31 de diciembre tienen que irse de esa residencia donde han estado durante el último tiempo de sus vidas, que son vidas que además ya han sido vidas difíciles. ¿Cuánto y cómo afecta eso a un joven que está enfrentando ese escenario? ¿Qué podemos hacer para que no sea un cambio traumático y donde se abra el mundo en lugar de cerrarse? Lo queremos ver en el siguiente informe de Javier Albornoz. A los 17 años, Sofía tuvo que ingresar a una residencia de protección del Estado. Cuenta que fue ella quien solicitó ayuda para poder salir de una situación familiar compleja. Sin embargo, su proceso no fue sencillo y pasó por evaluaciones que no colaboraron en su cuidado. Yo estuve en específico en una organización o programa que era PPF, donde se me hizo falsificaciones de informe que decían que iban a visitas domiciliarias y no iban. Y ese periodo fue súper complejo cuando no me hicieron las visitas domiciliarias y eso estaba en cargo de trabajadores sociales. Una negligencia que no la detuvo, muy por el contrario, la movilizó. Mi objetivo en la vida y mi meta porque estudio trabajo social es por generar un cambio, por ayudar a que los niños no le pasen lo que yo viví y poder prevenir, reparar. Yo siento que es necesario. Esa decisión la tomó estando en una residencia de protección, pero el proceso para llegar a lo que es hoy no fue simple. De acuerdo a la ley 21.302 que creó el Servicio de Protección, una vez que los jóvenes cumplen 18 años deben egresar de las residencias. No obstante, existe una excepción. Si aún siguen estudiando, pueden permanecer en los hogares. En cuidado alternativo residencial o residencias puede estar un adolescente hasta que cumple 18 años, pero pone una excepción y es que este adolescente o joven se mantenga estudiando y por lo tanto en dicho caso puede estar en una residencia hasta el 31 de diciembre del año en que cumple 24 años. Por lo tanto, establece la exigencia de estar estudiando. No señala qué tipo de estudio, sino de manera general. Visto desde otra perspectiva, el ingreso a la universidad para aquellos que han terminado la enseñanza media significa un salvoconducto que les permite mantener un techo para seguir viviendo, algo que por supuesto genera un gran estrés en todos aquellos que deben enfrentar el proceso de ingreso a la universidad. Yo diría que fue muy complejo, estresante, con mucho miedo, porque yo ingresé a la residencia mayor y estaba consciente del tiempo que me quedaba.
que si cumplía 18 y no estaba estudiando me tenía que ir el mismo día de mi cumpleaños. Yo no me podía tomar un año sabático, no podía decir ya lo voy a pensar más tarde, no, porque no me podía equivocar y eso era una presión muy grande, tenía mucho miedo, yo lloraba, me daban ataques de pánico, porque tenía miedo de arruinar mi futuro. Si bien esta normativa ha sido un avance en comparación a lo que la ley estipulaba previamente, sigue siendo un tema que genera preocupación en los jóvenes y también en las organizaciones ligadas a la protección de la infancia. El año 2024, la Defensoría de la Niñez publicó un estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Y uno de los resultados de ese estudio nos indican que una de las mayores preocupaciones de los propios niños, niñas y adolescentes que están bajo una medida de protección es precisamente la incerteza respecto a qué hacer una vez que egresan, ¿verdad? Cuando cumplen la mayoría de edad y no están estudiando. Y hice planes también. Hice planes como de contingencia. Yo decía, ya, si no me alcanza el puntaje para entrar a la carrera que yo quiero, me meto cualquiera que me alcance y después me cambio. Como que pensaba eso. Y después decía, no, mejor voy a estudiar en técnico, en un instituto. Y así estaba haciendo planes en caso de que no me alcanzara el puntaje o en caso de que pasara cierta situación para poder quedarme en la residencia porque yo no tenía dónde ir. Y es que ahí radican las grandes preocupaciones. La historia de Sofía no es un caso aislado. Desde su propia experiencia relata que cuando ella vivió esto, varias de sus compañeras de residencia también sentían el mismo estrés, porque si no logran un buen resultado que les permitan permanecer en el sistema educativo, deben egresar de los hogares al cumplir los 18 años. Teníamos mucho estrés, estábamos muy estresadas, fue un periodo cargado emocionalmente. Teníamos, por suerte, una referente que estudiaba educación superior, enfermería, y ella igual nos podía enseñar desde su experiencia, nos daba consejos, pero también sabíamos de otros casos, de otras niñas que no pudieron estudiar, no porque no quisieran, sino porque no habían tenido el apoyo necesario. Teníamos en estas dos pantallas una joven que entró a estudiar y, por ejemplo, 7 que no pudieron estudiar y se tuvieron que ir. Es muy relevante que ellos puedan definir sus proyectos de vida. Y los tenemos que acompañar y empujar de buena manera para que vayan pensando en el proyecto de su vida. Pero no necesariamente el proyecto de su vida es estudiar formalmente a los 18 años. Eso es lo que nos parece tremendamente injusto, porque está condicionada esa decisión a tener que dejar muchas veces tu lugar seguro, tus vínculos. Hay muchos niños, jóvenes que no tienen otros vínculos que no son los de la residencia. Que no es correcto que lo que es un derecho como estudiar sea un condicionante para mantenerte en el servicio de protección. ¿Ya? O sea, yo comprendo que después de los 18 años todos somos considerados adultos, pero creo que deberían ser otras cosas las que deberían impulsar, ¿no? Como esa transición de egreso. Ya no excluyentes ni condicionantes, sino más bien de potenciar este proceso de salida. De acuerdo a datos del Servicio de Protección, cada año aumenta la cantidad de jóvenes que cumplen 18 años estando en residencia, pero también de aquellos que logran el requisito que les permite mantenerse bajo cuidado del Estado. Cada año tenemos más que el año anterior. En octubre del año 2021, cuando parte el servicio, eran 338 los adolescentes y jóvenes de mayor de 18 años que estaban en residencia. Esa cifra aumenta a 536 actualmente, por lo tanto, el aumento es de un 59%, por lo tanto, es un aumento muy importante al cabo de 4 años. De los 536 que hoy día se encuentran en residencias, este año 181 se han matriculado en la educación superior, tanto en universidades como en institutos profesionales y centros de formación técnica. Si bien las cifras son positivas, desde organizaciones ligadas al acompañamiento de jóvenes en residencias, manifiestan que es necesario mirar más en profundidad y de manera individual la trayectoria de vida que han tenido estos jóvenes y repensar la forma en que se ven obligados a enfrentar este proceso. Los jóvenes vienen con un rezago escolar brutal, la verdad. Hoy día tenemos jóvenes en cuarto medio que no manejan operaciones básicas. Sí tenemos jóvenes que han logrado salir adelante, pero son contados con una mano. Yo creo que falta también información y estadística de no solamente decir cuántos entraron a la universidad, sino saber cuántos pueden permanecer en la universidad y claramente que hay un acompañamiento universitario especial para ellos porque son niños que
que necesitan acompañamiento y necesitan reforzamiento. Aunque los números sean grandes, aunque estén ahí de frente a nosotros, que estén en los estudios, creo que nos alcanzan a discernir la complejidad del caso a caso, uno a una, con sus problemas, con sus trayectorias, con sus problemas familiares, con sus incertidumbres, todo esto obviando, por supuesto, que no tienen redes de apoyo afuera, que las redes que a lo mejor puedan existir no son beneficiosas. De acuerdo a la legislación, los jóvenes sí pueden hacer un cambio de carrera o congelar por un periodo. Sin embargo, eso debe ser ajustado durante el año académico, demostrando a través de un certificado de alumno regular que permanecen en el sistema educativo. Enfrentarte a una situación como te digan, mira, tienes que matricularte para seguir acá. Suena muy sencillo en una frase, muy sencillo, como solo tienes que matricularte y ya está. Esa frase está tapando, maquillando un sinfín de otras complejidades mucho mayores, como simplemente firmar un documento de matrícula. Yo siento que se reduce a algo tan banal como matricularse. La historia de vida de un niño o niña adolescente que vivió años en el servicio de protección. Se espera que los jóvenes que están en residencia tengan unas trayectorias como lineales. Y lineales me refiero es que escoja una carrera para estudiar y que permanezca en esa carrera hasta el fin. Y eso es lo que nos parece injusto, porque eso en general no le pasa a los otros jóvenes. Estamos con un nivel de sobrecupos y hacinamiento del sistema completo que en verdad está en un nivel muy álgido. La presión del sistema para que estos jóvenes egresen y liberen un cupo para otros que van ingresando es altísima. Entonces eso ejerce aún más presión. De acuerdo a cifras entregadas por el servicio, solo entre enero y octubre de este año, 58 jóvenes debieron egresar de residencias de protección por tener 18 años y no cumplir con el requisito de estudio. ¿Qué pasa con aquellos que deben salir de sus hogares? La ley se puso en ese caso y estableció que las oficinas locales de la niñez tienen la tarea de hacer un seguimiento durante 2 años a los egresados de programas de protección. Por cierto que las residencias también levantan antecedentes. Antes del egreso hay una coordinación con el intersector, hay una coordinación con las municipalidades, con algunos actores a nivel local para poder ayudar a esos adolescentes. Desde el servicio también mantienen la preocupación y han comenzado a implementar medidas para enfrentar esta situación. Hasta ahora el servicio no tenía un programa específico de tránsito a la vida adulta. Con el nuevo modelo de residencia se incorpora un programa complementario que parte a los 14 años. Estamos también en el desarrollo de las casas compartidas o las casas de tránsito a la vida adulta, que en esos lugares solo vamos a tener a adolescentes de más de 18 años que estén estudiando. Sin embargo, desde la Defensoría de la Niñez y organizaciones civiles advierten demoras en la implementación de estas medidas y piden enfocar también los esfuerzos más allá de lo establecido en la ley. Hay avances, por cierto, pero por otra parte también hay una serie de preocupaciones y principalmente la preocupación de la Defensoría de la Niñez radica en las demoras de los procesos licitatorios y en los recursos que se asignan para este componente que es tan vital. Está muy bien que el Estado concentre sus esfuerzos en la reparación de la vulneración que lleva a los niños a estar separados de su medio familiar. Pero es tan importante como esa reparación es cómo generamos precisamente esta preparación para la vida independiente que no los deje precisamente a su suerte una vez que egresan de estos programas. La verdad lo veo súper lento porque han sido 4 años en que esto ya debiera estar funcionando y recién se está pensando en este trabajo para la vida independiente con un terapeuta ocupacional en cada residencia. Yo creo que eso va a ser poco, y porque las residencias viven en emergencia, en casos de emergencia. Hoy día están la mayoría de las residencias con sobreestadía y sobrecupo. Es que la opinión es transversal. Para todos los actores es necesario al menos modificar la actual normativa y no solo acotar la protección a aquellos que estudian. Por lo mismo, distintas organizaciones, incluidas las entrevistadas para este reportaje, han trabajado en una modificación a la ley. Una indicación que busca ampliar el acompañamiento sin condiciones a todos hasta los 24 años. Creemos que es importante que el Congreso Nacional demuestre su compromiso político con la niñez para efectos de avanzar a que esa idea de extender la edad de servicio de protección especializada o de los adolescentes en el servicio de protección especializada no sea meramente un paso del tiempo, sino que
en el intertanto existan programas que no solamente permitan que el adolescente siga siendo objeto y destinatario de las medidas de protección, sino que además esté sujeto a un programa y una preparación para la vida independiente. Hay que ponerse en el lugar de los jóvenes para poder realmente ver en qué estamos fallando y cómo estamos fallando. A lo mejor aquí no necesariamente debiera ser estas indicaciones que estén estudiando, sino que diríamos el Estado, escuelas de oficio, escuelas de carpintería, escuelas de peluquería, cosas que realmente puedan generarle una reinserción laboral donde ellos se puedan mantener. No podemos esperar que el joven o el adolescente tenga ganas de ser un aporte a la sociedad cuando la sociedad le ha fallado tanto, ¿ya? ¿Cómo podemos exigirle a él cuando nosotros no estamos dándole respuesta? Así que para un bien común, no solamente del joven, sino que de nuestra sociedad, de los jóvenes, de los adolescentes, que son futuro de nuestro país, tenemos que darle la herramienta. Tenemos que darle la herramienta y ahí esperamos que se trate de un asunto más allá de lo político. Tenemos identificado alrededor de 600 adolescentes que están próximos a cumplir 18 años y por eso es clave que estemos preparándonos, que estemos desarrollando programas específicos, tipos de residencia particulares, pero sobre todo que podamos encontrar alternativas y que podamos también reconocer los talentos, las virtudes que tienen los adolescentes que hoy se encuentran en protección especializada. Porque al interior de las residencias hay muchas historias, jóvenes con talentos, vivencias y virtudes que podrían transformarse en un buen motor de avance y cambio precisamente para la protección y cuidado de la infancia. Lo que necesitan es poder tener el espacio, condiciones, redes, apoyo, guía y seguridad para avanzar y con esto lograr la reparación a la vulneración que han tenido en su vida. La participación de las mujeres no es solo un problema de las mujeres. El efecto y el impacto de que las mujeres estemos en el mundo lo podemos disfrutar todos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante incorporarnos y cómo podríamos ver su traza en nuestra vida común? Veámoslo en la siguiente animación. Igualdad, inclusión y diversidad son algunos de los cimientos de la cohesión social, y estos pueden transformar radicalmente el panorama si se incluye a las mujeres. La ausencia de mujeres en la política y la vida pública es una primera barrera, pues no garantiza que exista una mirada que vele por su bienestar, y su presencia es más bien reciente. Imagina que el voto femenino recién se autorizó en Chile en 1949, y la primera diputada, Inés Enríquez Froden, asumió en 1951. Pero, ¿por qué incluirlas? Estudios revelan que la participación femenina garantiza la mejora de las políticas públicas, pues las mujeres aportan nuevas variables que integran a otros miembros de la población, como infancias y personas mayores. En India, la disponibilidad de servicios públicos básicos es mejor en aldeas gobernadas por mujeres. El panel gubernamental de cambio climático mejora sustantivamente su protección, mientras que en Alemania se estableció una relación entre representación municipal femenina y la expansión de servicios de cuidado infantil. La participación política femenina no es solo una necesidad de las mujeres, sino un aporte insustituible para una mejor vida en común. Vamos a ir a una pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con más. Estamos hoy tratando de mirar lo que ocurre cuando ponemos un poco de ingeniería, un poco de metodología para la transformación social. Y les hemos mostrado a lo largo del año distintos encuentros organizados por la Corporación 3xI en territorios a propósito de temas donde se reúnen comunidades cruzadas permanentemente. Uno de ellos ocurrió en la nunca bien ponderada comuna de Maipú, una comuna donde mucha gente vive, muy representativa de la identidad de la región metropolitana, donde coexisten muchas realidades de personas que tienen distintos tipos de trabajo, distintos tipos de sueños, bueno, un poco como ocurre en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero acá ocurrió un encuentro que ha traído una estela, un efecto en la vida comunitaria muy interesante y es por eso que lo queremos revisar hoy
junto a Karen Elgueta, trabajadora social, presidenta de la Junta de Vecinos de Los Pajaritos e integrante de Maipú Unidos, y Alberto Orlandi, gerente general de Lipigas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a ti. Lo primero que querría es que me contaran así en una línea, ¿qué pasó? ¿Cómo se encontraron? Y voy a partir con tu versión, Alberto. Bueno, esto partió en una reunión 3xI que se hizo hace un par de años atrás. Entre grupos de empresas que trabajamos ahí, profesionales, dirigentes vecinales, y todos que teníamos una inquietud, que era cómo podemos mejorar el aporte, por mi caso, el aporte de Lipigas en la sociedad. Porque, espérate. En el momento que se encontraron, sí. ¿Ustedes cuánto tiempo ya llevaban operando en Maipú? No, décadas. Décadas, O sea, sí, pero no se habían conocido. Nunca. Ya, interesante. Y lo interesante de esto es que además había gente de distintos ámbitos, dirigentes vecinales, nosotros, otros representantes de otras industrias, empresas también ahí en la misma reunión, artistas, emprendedores. Entonces fue bastante, para mí fue bastante novedoso el conocer gente que de otra forma no habría conocido. Pero con la que coexistías inevitablemente. Claro, con la que coexistíamos. Y ahí se armaron mesas de trabajo y discusiones y empezamos a entender un poquitito mejor en estas discusiones cómo era la vida de Maipú, cómo era la vida cotidiana de Maipú. Desde el punto de vista de la empresa, que nosotros también tenemos vida cotidiana, vamos a trabajar allá, qué sé yo, también estamos preocupados por la seguridad. Nos preocupan las mismas temáticas desde distintos enfoques. A nosotros más desde el punto de vista productivo, de empresa, de los trabajadores, que no tengan problemas cuando llegan a la planta, y desde el lado de los vecinos, desde el punto de vista de lo que es vivir en una comuna así. Había gente de la universidad, y uno se empieza a dar cuenta que Maipú es como un Chile chico, porque tiene de todo. Tiene comercio, industria, tiene hospitales, tiene universidades, 20 barrios que son residenciales, un barrio que es industrial. Entonces, es un ecosistema bastante rico. Oye, estos encuentros, esto que tú dices, y como que me di cuenta que este lugar es un poco Chile, Sí. y es que efectivamente todos los lugares son un poco Chile, ¿no? De alguna forma, en el sentido de la diversidad que combinan, de las vocaciones que tienen, y también de lo poco que nos conocemos. Entonces me encantaría entrar contigo, Karen, y comprender qué fue lo que más te sorprendió de lo que no sabías. Bueno, desde que inicié como mi camino en las dirigencias sociales, uno también trata de buscar como las ayudas colectivas, ¿ya? Y lo que generó el 3xI en este encuentro fue de que nos pudiéramos sentar de igual a igual, sin el rol, sin el cargo, sin necesariamente la meta que queremos cumplir como persona individual o desde el cargo que tenemos propiamente tal, pero nos podemos sentar a conversar con un otro que es casi imposible que yo me pueda sentar a conversar, ¿ya? Entonces, finalmente, nos podemos posicionar como seres humanos en la conversación del diálogo. Como que se rompe la asimetría constitutiva un poco de la sociedad. Sí, porque también muchas veces los dirigentes sentimos como al empresario o hablar con el gerente general de una empresa como algo casi imposible, o también una esfera muy distante. Y finalmente esto lo que hace es romper ese paradigma, es cambiar a un enfoque distinto. Quiero entrar un poco en esa distancia, porque la distancia está hecha de varias cosas. Una cosa está hecha respecto de las posiciones que cada uno cumple en la sociedad, pero la distancia también está hecha de lo que yo supongo del otro, ¿no? De cómo al mirarte cierro el círculo de quién eres, de dónde vienes, cómo piensas, cómo sientes y probablemente qué piensas de mí, porque las personas nos ponemos mucho en ese lugar porque nos da mucho miedo no ser suficiente, no ser tratado justamente. Es bien profunda esa inseguridad humana, pero es bien compartida. Entonces, ahí me encantaría saber cómo, desde sus propios juicios, la primera vez que se encontraron, ¿qué fue el primer error que se dieron cuenta que habían cometido con el otro? O sea, ¿cuál fue su primer, mira, yo pensé esto y ahora en realidad esto? ¿Cómo te fue a ti con eso? Mira, yo creo que el error para mí es no haberlo hecho antes, ¿eh? O sea, no tener esa instancia de estar. Yo creo que todos en Chile queremos ayudar, queremos apoyar. El tema es que muchas veces no sabemos cómo conectar o cómo juntar las puntas, dónde hay necesidades. Entonces, para mí fue súper grato poder interiorizarme de temáticas que sin este encuentro no me habría interiorizado.
Y además que esto no solamente fue un encuentro, sino que esto gatilló una serie de reuniones posteriores y que se fueron transformando en trabajo colaborativo concreto, con iniciativas bien concretas. Y eso empieza a generar frutos, y cuando empieza a generar frutos, además tú empiezas a creer en que, ¿sabes qué? Yo puedo canalizar bien mis aportes, porque yo desde el punto de vista de la empresa, como representante de la empresa, si quieres después te hablo como persona. En el Siempre quiero todo. Pero desde el punto de vista de la empresa, para nosotros es súper relevante, además, como somos vecinos, un vecino más de uno de los barrios, es súper importante también ser un buen vecino. Ser un buen vecino claro. Es un deber de las empresas. Y aportarle a la sociedad desde otra forma, porque en general las empresas estamos acostumbrados a hacer lo duro, que es atender bien a los clientes, poder cobrar bien, entregar un precio que sea razonable, poder hacer las cosas bien con los clientes. Pero ese es uno solo de las formas. Y la otra forma que hemos conocido mucho y que parece que no nos funciona tanto es una medio transaccional, como ya te pongo una cancha. Claro, y eso se queda ahí. Que igual es fría, ¿no? Sí, es como comprar un regalo estandarizado para alguien que en realidad no conozco, ya que estamos como en época de fiestas, ¿no? Sí. Entonces me encantaría saber qué tiene como efecto el hecho de conocer. Que empiezas a hacer temas que son más sostenibles en el tiempo. Esto no es un paternalismo, y empiezas a entender también que la gente no quiere paternalismo. No. Entonces, y el aporte de la empresa no es una donación. Yo no estoy en contra de las donaciones, también hay y algunas... No, y son muy valiosas. Y son muy valiosas en ciertos ámbitos, pero acá estamos hablando de un desarrollo sostenible, que dure en el tiempo. Y para eso nosotros como empresa lo que nos dimos cuenta es que esto es parte de la estrategia del negocio. Y esto va con el negocio. No es altruismo, es entrar realmente a acciones que nos generen una mutua ganancia, tanto a la gente como a nosotros. Oye, y hay algo que tú dices, que está debajo de tus palabras, ¿no? Que cuando dices la gente no quiere paternalismo o no quiere donaciones, que por supuesto siempre son muy valiosas y son necesarias para muchos ámbitos de la sociedad, es que hay algo digno en conocer al otro y hacer cosas que para todos sean justas, que sean adecuadas, que estén... que generen un valor compartido, porque tú no solo quieres ser tú un buen vecino, también quieres tener buenos vecinos. Es una relación de reciprocidad. Y me encantaría, Karen, volver un poco con algo que dijiste al inicio y llevar también a Alberto al lugar de la escala humana, ¿no? Como en la traza personal, pues los chilenos somos solidarios, pero somos desconfiados. Somos cariñosos en los momentos de la tragedia, pero somos buenos para juzgar al otro. Entonces, ¿qué en la esfera íntima de ustedes, qué aprendieron en ese encuentro? Mira, yo por lo menos en lo personal y también como dirigente, obviamente, aprendí que el vínculo es algo que hace que estas relaciones entre las distintas esferas, con los empresarios, con el municipio, etcétera, o con quien tú te vayas a relacionar, finalmente es lo central. Y que cuando uno aborda desde el dolor del otro, conectamos de manera más humana. Porque finalmente lo que nos hace más humanos es la vulnerabilidad. Y desde la vulnerabilidad, donde está ese dolor, donde enfrentamos ese dolor juntos, es donde también se genera la innovación para mejorar que ese dolor no exista. Entonces, por lo tanto, también ahí es donde las distintas visiones que tenían los distintos actores que involucró el grupo, el encuentro Maipú, de 3xI y luego Maipú Unidos, es eso, en donde no hacemos el tabú del dolor y no lo dejamos escondido debajo de la alfombra, lo hacemos latente, que nos duela, y finalmente decir, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo entre todos? ¿Y por qué es el camino de entrada más fácil para evitar todos los otros recovecos de lo humano, ¿no? Que son tan difíciles? Porque es más fácil generar ese encuentro, y no acuerdos, sino que desde mirar, hoy a mí me pasa desde, como decía, me pasa desde otra esfera, me toca desde otra esfera, pero nos toca igual. Claro. Entonces, al tocarnos igual, finalmente se generan estrategias desde los distintos roles o espacios que lideramos. Entonces, por lo tanto, ahí es donde está la innovación. A veces no hay que crear la rueda, ¿ya? No hay que inventarla, sino que hay que quizás verla desde otra perspectiva. Y al verla desde esta otra perspectiva nos hace, en definitiva, unirnos, consolidarnos, porque la relación
entre la empresa y la sociedad civil tiene que ver con una vinculación constante. ¿Tú antes de esto desconfiabas de la empresa? No es que desconfiara, pero la sentía demasiado distante. ¿Y tú desconfiabas de los dirigentes? No, no, a los dirigentes no los conocía. Ni siquiera es que desconfiara, es que no tenía conocimiento de este tejido social tan amplio. Oye, después me tienen que contar algo así sabroso. Ustedes saben que les estoy buscando esa historia, esa historia donde digan, no, yo encontraba que era, porque uno quiere saber eso, para que la guarden. Pero cuéntame un poco de esta estela de la que tú hablabas, Alberto. De hecho, parte contándome tú, Karen, sobre cómo se vio esta estela de cometa que dejó ese encuentro en términos de qué pasó en Maipú, qué cosas ocurrieron y que la ciudadanía está percibiendo. Bueno, nosotros, como hablábamos, parte con un grupo motor, ¿ya? Un grupo motor en donde se conjugan 4 actores de la comuna, que tiene que ver la academia, la empresa, lo público desde el gobierno local y las dirigencias sociales. Y desde ahí, en definitiva, ya organizamos, cómo convocamos, miramos este dolor, pero era el dolor que en este grupo pequeño veíamos, pero ¿será la resonancia con todo el grupo humano de la comuna? Entonces le preguntaron al resto. Exacto. Entonces este encuentro que albergó a casi 200 personas de la comuna desde los distintos actores, reflejó esa sintonía. O sea, esta como muestra, en definitiva, genera esta como onda expansiva de mirar, perfecto, hay estos dolores, hay estos temas que están resonando. ¿Y qué hicieron? Ahí, no sé si pasó. Sí, perfecto. Mira, lo primero es que hay que entender acá que todos estos actores tienen la voluntad de hacer algo, de colaborar. Entonces, cuando hablamos de la colaboración público-privada, tiene que ver un poco con eso. No es solamente la municipalidad, sino que la municipalidad también se apoya en nosotros. Nosotros nos apoyamos también mutuamente con las comunidades, claro. Y se arma un tejido social visible y que trabaja en estas reuniones en donde se llevaban distintas problemáticas. Tenía una metodología y tenía un moderador, además, que eso es lo importante, por eso van saliendo temas concretos. Entonces, por ejemplo, un gran dolor de Maipú, pero que también es un dolor nacional, es cómo conectar la academia con la empresa y con la municipalidad. Porque si están bien conectados de la universidad, tú puedes encontrar trabajo y también para la municipalidad le aporta muchísimo porque que la gente esté trabajando tiene otras connotaciones sociales. Yo supe que habían hecho, de hecho, una feria laboral y que un dolor que, bueno, tenemos todas las personas es que es trabajar, a mí me pasa también, trabajar lejos del lugar donde uno vive tiene una serie de efectos súper desafortunados y por lo tanto si de pronto justo el trabajo está en tu comuna, puedes resolver eso de manera muy material y finalmente lo que es el efecto que eso tiene en la vida familiar, ¿no? Sí, eso es súper importante. De hecho, el que trabaje gente de Maipú en la planta nuestra de Maipú es súper importante porque además el tiempo en traslado es para todos, eterno, para todos. Importante. Sí, eso es una cosa, pero también lo otro es que las empresas además somos un clúster. No solamente es la empresa física, la planta y lo directo, sino que además hay una serie de contratistas que trabajan con las empresas en donde también se buscan oportunidades. Y es la única forma de poner a disposición de gente que no tiene muchas redes muchas veces, una red. Por supuesto. Y eso es fundamental. Gente que no tiene el amigo o el tío que le ayude. No, y eso genera un halo de beneficios para la comuna también dentro del círculo de los proveedores, ya no solo de los directos, y entonces se empieza a hacer un sol, ¿no? En relación al tipo de redes y a las posibilidades que abren y que empiezan a impactar mucho en el territorio. Exactamente. Quisiera que me contaran, hay una historia que me parece conmovedora, uno de los temas que hemos hablado mucho y que se materializa en esta entrevista aquí en Pares Impares es el hecho de la necesidad del diálogo intergeneracional. Ustedes, si bien ambos, la verdad todos aquí somos muy jóvenes, somos todos de distintas generaciones, y tampoco hablamos entre los mayores y los menores. Los mayores hoy día están enfrentando además un desafío bien relevante en términos de cómo está cambiando la vida social, la cantidad de tiempo que tenemos que financiar de nuestra vida común, pero también la valoración cultural que hacemos de los mayores. Entonces, ¿me pueden contar ese proyecto? Bueno, ahí como comentarte, bueno, después de este encuentro 3xI, cuando terminamos como el grupo motor, dijimos, quedamos con una sensación de que esto no podía diluirse y quedar ahí. Entonces, finalmente, este mismo grupo humano, del grupo motor del 3xI, decide seguir haciendo. Y como decía, había un moderador que nos ayudaba como a encuadrar.
A partir de lo que sale del 3xI, de este encuentro, se levantan distintos temas. Dentro de esos, los que en verdad este grupo dijeron, vamos a tomar estas banderas y tomar estos dolores, mirarlos y generar estrategias para poder en definitiva abordarlos. Y ahí, bueno, estaba la empleabilidad, que se hizo esta feria de empleabilidad, Maipú emplea Maipú, que ese era como el eslogan, y también estaba la otra línea que tiene que ver con personas mayores, ¿ya? Y en esa línea apuntaba a cómo miramos a las personas mayores desde una visión más activa, desde la colaboración hacia las comunidades, cómo ellos retribuyen a la comunidad, pero también cómo la comunidad valora también lo que ellos han entregado y siguen entregando, porque también visibilizar a las personas mayores como personas que nos entregan constantemente elementos que contribuyen a la sociedad, hay que destacarlo. Y a partir de eso, bueno, había una feria de servicio, ya que está institucionalizada a nivel municipal, sin embargo, queríamos darle un tono distinto. Y ese tono tiene que ver con el reconocimiento de las personas mayores que contribuyen a Maipú. Entonces, mira, nosotros hicimos algunas acciones de marca bien simbólicas. Nosotros tenemos muchas camionetas que van dando vuelta por los barrios. Entonces pusimos ahí algunos rostros de gente mayor que ha generado impactos en Maipú, en el fondo. Y esas camionetas van dando vuelta con su cara, con su historia. Los mayores destacados por esta iniciativa terminaron siendo el rostro. Sí, de nuestras camionetas que van circulando y que van parando en los lugares, la gente puede leer, los puede ver. Y eso genera también un sentimiento de orgullo en el adulto mayor de que está colaborando. O sea, acá hay que dejar de pensar en el adulto mayor como la persona que necesita asistencia. Nuevamente entramos en salirnos un poco de ese paternalismo. Hay demasiado desconocimiento de qué significa ser adulto mayor y la diversidad, ¿no? Y cómo crece ese segmento de la población. Entonces, nuevamente te lo voy a conectar, voy a dejar a la parte un poco también más de sostenibilidad de estas iniciativas, porque al ser un grupo interesante en términos de poder adquisitivo, en términos también de longevidad, también empieza a ser atractivo para las empresas estar ahí con ellos y entenderlos de otra forma, no de la forma de le voy a ayudar, pobre ancianito. Hoy día una persona de 75 años o 80 años muy activa. Pero aparte estamos a la vuelta de la esquina. Y estamos a la vuelta de la esquina también. Así es. Entonces, tiene un tema de que es un segmento atractivo también, y eso hace que sea sostenible todo lo que tú haces con ellos. Por eso es que es relevante que todas estas iniciativas estén conectadas de cierta forma con la sostenibilidad de los negocios, porque si no es un in and out, y esto se acaba. Entonces esto va a seguir, y es un segmento que para nosotros es muy importante. De ahí salieron, de hecho, muchas iniciativas para otras comunas, para otras zonas. Empezamos a estudiar, a entender mejor, y generó una ola que yo estoy seguro que para Lipigas va a ser muy positivo también. Entonces, hay una cosa en aprender a mirar de otra forma, ¿no? Aprender a mirar sacándote ese momento, tu prejuicio, ¿no? Hay una cosa en aprender a mirar con otros ojos el mismo lugar a donde voy todos los días o donde me levanto todos los días. Y otra cosa en volver a mirar también los mismos juicios que tengo respecto de quiénes constituyen la sociedad y qué roles cumplen. O sea, esas tres cosas me las han contado hoy día. Y entonces desde lo profundo, ¿no? Porque tú estás representando hoy día a las dirigencias, tú estás representando hoy día a la empresa en general, y sin embargo ustedes dos al mismo tiempo son padres, esposos, ciudadanos, se levantan todos los días, se abotonan todos los días, se duelen todos los días. Y no podemos dejar de ser todo eso al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo han sido sus aprendizajes en esos sentidos de empezar a integrar cosas? Parece que en el pasado necesitábamos dividir todo y ahora parece que necesitamos juntar todo. Entonces, ¿cuáles han sido sus lecciones personales también? Mira, bueno, parte yo. La verdad es que ha sido un proceso de crecimiento en cuanto a aprender a ver al otro. ¿Ya? Yo creo que eso también es muy importante, porque muchas veces en las dirigencias uno genera un compañerismo dentro de las dirigencias, genera una vinculación con el municipio, etcétera, para apoyar estos dolores que uno pueda tener, incluso los propios, ¿ya? Sin embargo, en este espacio, el generar que uno puede tener una mayor red, también te impacta desde lo interno. En definitiva, el que una lucha personal o comunitaria ya no se vive solo,
porque yo creo que cuando uno siente que ciertos temas que a uno le impactan, desde la soledad se vive muy cuesta arriba. Sí, mucho Entonces, más doloroso. muy duro. Entonces, finalmente, el sentir que tienes un equipo, a veces uno en la familia, después como uno se va tomando conciencia, tiene un equipo como en las directivas, tiene un equipo en la comunidad, tiene un equipo en la comuna, tiene un equipo con las empresas. Entonces, se va ampliando esta red. Entonces, por lo tanto, tu barrera de que puedes ir a conversar con un otro desde una necesidad legítima y donde el otro también vea que también es su propio dolor, no hace más cercano. Y yo creo que también el romper esa barrera del cómo uno también va a enfrentar esa conversación, porque muchas veces las personas, como tú decías, por miedo, mejor callamos. O vamos desde la rabia, odiamos. o vamos desde... Exacto, o desde lo confrontacional. Entonces, finalmente esto hace un cambio de paradigma en donde podemos colaborar. Uno hace ese rompimiento. Segundo, en donde yo soy una oferta para el otro y el otro también es una oferta para mí. Claro, Por un lo encuentro tanto, recíproco. somos un encuentro, somos un vínculo. Y donde ese vínculo no parte solo, mira, tengo esta actividad, quiero que me apoyes. No, es una relación constante. Y yo creo que también eso es un cambio. Igual es bonito que un efecto sea sentirse menos solo, en términos súper concretos, digamos, en la vida cotidiana. Sí, sin duda. Sí. Albert. Mira, yo, desde mi posición, yo creo que es muy gratificante y a la vez estimulante aportar, ayudar, saber que uno contribuye a que el país, con una gotita, con un granito de arena, a que el país sea un lugar mejor. Y yo creo que el saber que las empresas podemos tomar un rol diferente y desde mi punto de vista como persona, como papá también, me gusta traspasarle a mis hijos, que tenemos una relación también súper cercana, este tipo de forma de ser, en todo ámbito, o sea, y de ayudar, de aportar, de mirar al resto, de ser empático, de ponerte en la situación del otro. Y creo que eso además aporta a que tengas un sentido, un propósito diferente. Y es muy gratificante para mí trabajar en una empresa que me dé las oportunidades de dirigirla y de hacer esto. Y de poder traspasar, ya sea conocimiento, experiencia y todo, y también nutrirme de los dirigentes. Porque yo encuentro también a mí mi mayor admiración a los dirigentes, que son gente que tiene una vocación social diferente. O sea, porque ellos agrupan vecinos por la nada, porque no es remunerado, y bueno, y son capaces de trabajar sin ningún otro incentivo, más que el hacerlo bien, que el propósito. Entonces, a mí me nutrió mucho de propósitos. Y el propósito hoy día, yo creo que es fundamental para todo, desde la gente que entra a las empresas, cuando tú le dices a una persona más joven, vender gas no es muy atractivo, pero cuando tú le dices que hay un propósito, que entras en los barrios más vulnerables, que entras en las comunas también de otra forma, que tienes contacto directo con las personas, empieza a abrirse un mundo de otras oportunidades y formas de leer lo que uno hace. Entonces, a mí me ha servido muchísimo también como crecimiento personal. Oye, qué bonita idea pensar en los dirigentes como maestros de propósito. Sí. Porque efectivamente hay algo tan importante hoy, lo sabemos cada día más, lo relevante que es poder encontrar un propósito colectivo, nacional, en la ciudad, en la comuna, en tu vida y en tu familia. O sea, como... y son una buena escuela, en realidad, que no lo había pensado de esa manera. Oye, vamos terminando esta conversación y yo de verdad creo que hay un valor enorme cuando uno descubre algo que no sabía de sí. Por eso les he hecho tantas veces esa pregunta. Aunque eso sea terrible. O sea, cuando uno descubre su sombra, cuando uno descubre su prejuicio, cuando uno descubre que estaba súper enojado, cuando uno descubre algo que incluso puede ser incómodo, es por un lado liberador y por otro lado es expansivo, ¿no? Porque hay como un dique que uno saca de sí mismo. Entonces, ¿hay algo de eso que les haya pasado en ese encuentro? Sí. Bueno, también otra de las iniciativas de Maipú Unido tenía que ver con barrios vivos y espacios públicos seguros. Y nosotros abordamos como grupo, fui la líder de esa mesa de trabajo, en donde tenía que ver con la recuperación y la activación de un espacio público.
Y frente a eso te encuentras con barreras, con frustraciones, con obstáculos que muchas veces tú dices no son de uno, sino que son las circunstancias, el tiempo muchas veces o los anhelos. Y también el ser flexible, ¿ya? Porque muchas veces uno se pone una meta como grupo o como también como persona. Entonces, y a veces es muy rígido. Exacto. Entonces también el ser flexible, el ir también fluyendo con ciertos obstáculos que ocurren, pero desde ahí, de eso que tú dices que me interpela, en definitiva decir, bueno, ¿cuál es la enseñanza ahí? Y a veces una estrategia que ya está más o menos pensada o diseñada, también puede tener otras aristas de solución. Y yo creo que también el ver eso como la flexibilidad permite también generar lazos de manera flexible en donde el trabajo sea colaborativo también, donde no se vea como una frustración, no lo logramos como queríamos, pero lo logramos igual de otra manera. Mira, entonces, te encontraste con tu exigencia. Exacto, porque bueno, yo soy súper autoexigente en lo que no, si ya en la entendí, vida. No te preocupes. Entonces, claro, el encontrarse con esas situaciones permitió, y cómo también llevar esa liviandad a los otros integrantes. Un regalo. Porque de verdad fue aprender juntos a liderar el equipo intersectorial, de intersectores de distinto tipo, con distintas personalidades, y la verdad es que todos fue muy agradable el sentir de que todos confiamos en cada uno de los que estaban ahí para lograr algo. ¿Y para ti? Para mí, mira, más fue encontrar hartas luces en otro. Pero tú preguntaste por las sombras, así de... Es que me gusta la idea de lo que uno... Porque tú en el fondo nos dijiste que yo era un poquitito cuadrante. Sí. Tendía a lo rígido, sí. tendía a lo rígido. Sí. Y eso me hacía sufrir. Sí. Y de pronto en este encuentro me di cuenta que podía ser flexible y me sentí mucho más liviana. Sí. Te estoy reinterpretando. Sí, tal cual. ¿Cuál fue la tuya? La mía, yo creo la inmediatez. En general, tengo una ansiedad por hacer las cosas rápido y que ojalá que salga bien y que salga bien a la primera. Y en ese sentido, esto es un recorrido que hay que hacer. Claro. Hay que involucrar a varios actores. No siempre sale todo bien a la primera, no siempre sale en los tiempos que uno quiere. Claro. Pero hay que entender que es un proceso y a mí estas conversaciones me han servido para eso, para entender un poquitito los procesos desde este punto de vista. Por ejemplo, desde cuando uno hace algo que tiene un poquito más de infraestructura, que hay que pasar por permisos, está de moda la permisología, eso afecta en todos lados. Y bueno, es un poco frustrante de repente cuando uno quiere como hacerlo rápido y hay que pasar por otras cosas, ¿no? que es porque están así estructuradas en el fondo. Y creo que son cosas que hay que empezar a ver cómo hacerlo un poco más rápido. Ya, pero aprendiste paciencia. Sí. Y hay cosas que además no se pueden acelerar. O sea, hay cosas que le podéis poner toda la permisología o quitarle toda la sal que quiera, digamos, a la permisología, pero las relaciones humanas tienen un tiempo, es como la naturaleza, ¿no? Sí, la confianza tiene un tiempo también. Y eso, solo paciencia. Así es. Oye, les quiero agradecer por la apertura de corazón. Yo sé que no es una cosa sencilla de hacer para todo Chile, además. Pero muchas gracias, porque eso es lo que hacemos en Pares Impares. Muchas gracias. Que les vaya excelente en Maipú. Estaremos al tanto. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Sí, gracias por la invitación. ¿Ustedes qué han aprendido? ¿Cuál fue la sombra que dejaron atrás? ¿De qué forma los liberó? Hay cosas tan lindas en estos procesos colectivos humanos donde uno se espeja además en el otro y vuelve a la casa con su maletín de cosas, de preocupaciones y se da cuenta que al final es uno mismo también el que no permite despegar una idea, una posibilidad colectiva. Quisimos revisar esta experiencia de Maipú como un reflejo de lo que puede ocurrir en todos los territorios cuando botamos estas barreras, cuando nos sentamos a conversar, en lugares donde hemos coexistido por décadas y no nos conocemos. La invitación está ahí, hay que poner la mesa. Nosotros vamos a una pausa en Pares Impares. ¿Alguna vez alguien les dio un consejo? Puede haber sido su madre, su abuelo, un desconocido. Tal vez ustedes lo pidieron, tal vez no le pidieron nada, pero llegó así como una especie de voz del más allá
Y ese consejo ha marcado de alguna forma quienes son hoy. Salimos a la calle a preguntarles a ustedes, ¿les dieron algún consejo relevante que permita que hoy sean mejores personas, mejores ciudadanos o que sean un aporte para la sociedad? Veamos lo que nos contestaron en Voces Humanas. Un consejo bueno que me hayan dado fue cuando entrenaba lucha libre y fue salgan y busquen sus oportunidades siempre. Si es que pueden ayudar en obras sociales, que yo lo he hecho, es muy gratificante. Luchar en la vida, salir adelante, esforzarse, que nada es fácil. No todo lo bueno siempre es feliz y a veces está bien estar incómodo. Es así, hay que salir a buscársela siempre, poder ganarse el pan día a día, ¿cachai? Es muy lindo poder compartir tiempo de uno con personas que realmente lo necesitan. Que uno piensa que en el trabajo todo es fácil y en el trabajo te vas a encontrar con un montón de dificultades. Pensar en que tal vez ahora no lo estoy pasando tan bien, pero en un futuro no siempre va a ser así. La vida no te presenta problemas, solo son desafíos. Que piense que siempre después de la tormenta sale el sol, que no siempre va a estar con la nube encima. No cuesta nada, es muy gratificante. De repente se acuerda de aquellos consejos que le dieron. O sea, para mí el valor de ser optimista es como que te da un empujón para poder seguir. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares y también este año de Pares Impares. Se termina un ciclo completo en que hemos estado juntos y hemos podido hablar sobre este tema que pocas veces está en las portadas de los diarios, pero que sin embargo constituye de manera muy profunda nuestra vida común, que es la cohesión social, la cultura de la fraternidad. Tenemos el deseo profundo de que de alguna manera esto haya entregado una herramienta, aportado una mirada, botado un prejuicio, cualquier cosa que permita que el siguiente día sea un día un poco mejor. Trabajamos colectivamente en intentar construir un encuentro en una sociedad que la necesita y en un planeta que lo necesita. Con toda la humildad ponemos a disposición este espacio amoroso que es Pares Impares a todos ustedes, a todas sus iniciativas y esos proyectos que ustedes ven que todos los días avanzan en la línea del país que quisiéramos tener. La idea es que todos sientan que esta es su casa, es una casa que está hecha de muchas ideas, que está hecha de buenos valores y de grandes posibilidades para construir paz, desarrollo y bien común. Esperamos encontrarnos en otro ciclo de Pares Impares el próximo año y por eso todas sus iniciativas son muy bienvenidas, pero sobre todo queremos agradecerles por haber escuchado este espacio, haberlo compartido muchos de ustedes, habernos comentado sus ideas, su entusiasmo, sus frustraciones. La idea es que este lugar crezca y por eso los invitamos a polinizar con Pares Impares a otros para que el próximo año nuestra comunidad sea aún mayor. Gracias. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.